En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y te quiero informar que el precio del Bitcoin para el día de hoy, según la plataforma de Mercury Cash, es de $15,734,50. Si quieres más información acerca de todos los servicios que te ofrece esta billetera virtual, la compra y venta de criptomonedas, visita el link que te vamos a dejar en la descripción de este video. Por tanto, después de haber escuchado a los peticionarios, de haber escuchado a la Comisión y también a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, lo primero que quiero decir y dejar bien claro como presidenta de esta comisión, de un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos europeos, sin ningún tipo de discriminación, de poder acceder a esta comisión de peticiones, que es el puente de entrada entre la ciudadanía europea y sus instituciones europeas, y por tanto siempre vamos a preservar y a defender este derecho de petición. La decisión de la presidencia es mantener abierta esta petición. Enviaríamos una carta a la Comisión Europea, que como guardiana de los tratados es competente para asegurar, por tanto, el cumplimiento del derecho de la Unión y, por tanto, también en particular del Reglamento 2017/2063 en materia de congelación de activos, y, por tanto, le requerimos, ¿no?, que recabe toda la información disponible para tener conocimiento qué es lo que pasó, por qué se incumplió tanto la decisión PESC y quizás la de congelación de activos. También enviaríamos una carta a la presidencia alemana del Consejo, que a su vez ejerce también la presidencia de la formación Sanciones del Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores, del Grupo RELEX, ya que este grupo es el competente para recabar toda la información disponible sobre presuntas elusiones de medidas restrictivas de la UE. Asimismo, enviaríamos una carta debido a la contestación que ha hecho la Comisión, que la Comisión ha dejado bien claro que hay obligación jurídica por parte de los Estados miembros de tomar todas las medidas necesarias para evitar la entrada en sus territorios y, por tanto, para hacer cumplir las decisiones PESC, así como de los reglamentos de la Unión Europea, pues enviaríamos una carta al Gobierno español requiriéndole toda la información, tomando las palabras de la Comisión Europea, que son los Estados miembros quienes están obligados, pues le requeriríamos al Gobierno de España que nos informen de qué medidas tomaron para evitar la entrada en su territorio de personas sancionadas por PESC, así como sobre el reglamento 2017/2063. Bien, esta es la presidenta de la Comisión Europea anunciando lo que la Comisión va a hacer con respecto al tema de la violación de sanciones por parte de España con el caso de Delcy Rodríguez, que aterrizó en el aeropuerto de Barajas, etc. Patricia Betancourt está con nosotros desde Europa para explicarnos bien esto. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. Aquí pensando en que el 31 de octubre cumplió 2 años este segmento. 2 años. El segmento ya sobre Europa. El tiempo pasa volando. Sí. Bueno, esa es la noticia, efectivamente, es una gran noticia. Y de eso es que hablaremos durante este segmento. Es que el Delcy Gate, como se le llama, no ha sido olvidado. Y esto es gracias a la acción ciudadana, Patricia. Sí, es bueno que yo quería preguntarte. Ella habla de una petición y dijo, habló acerca del derecho de los peticionarios. ¿Quiénes fueron los peticionarios y cuál fue la petición? Bueno, los peticionarios fueron 3 ciudadanos europeos, porque obligatoriamente tienen que serlo. Y gracias a esto lo que se ha conseguido es que quede abierto, después de este debate en la Comisión de Peticiones, la petición 87-2020,
sobre el posible incumplimiento del Estado español de la decisión PESC. Eso lo nombran mucho y ahora que veamos algunos videos lo vamos a oír, por eso voy a decir qué significan las siglas, que es Política Exterior de Seguridad Común. Esto significa que el Parlamento Europeo va a pedir explicaciones al gobierno español sobre el ingreso de la sancionada Delcy Rodríguez el pasado 20 de enero al aeropuerto madrileño de Barajas, porque la Comisión Europea considera que hay obligación jurídica de los estados de rendir explicaciones. Y así lo dijo su representante en el debate de ayer. Si quieres vamos a escuchar a la representante de la Comisión Europea, Cécile Aby. Vamos a escucharla. La prohibición de viaje. Esto no significa que no haya obligación jurídica para solicitar o aplicar estas medidas, que el Estado miembro tendrá que encargarse de adoptar distintas medidas, todas las medidas posibles para impedir la nueva entrada de este pasajero cuando esté pendiente esta prohibición. Pero a la Comisión no le cabe un papel jurídico ni a otras entidades por lo que se refiere a la ejecución de estas medidas en el Estado miembro. Y además, cabe recalcar que el alto representante y la Comisión Europea se espera que están por la labor de implementar todas las medidas en la debida manera, y así se contempla en el reglamento que esto depende del enfoque que se haga en la Unión Europea, de nuestras herramientas, de nuestras prerrogativas en este sentido. La aplicación correcta de las sanciones se toman muy en serio los Estados miembros. Es importante para la credibilidad de nuestras sanciones y de qué manera se ponen en práctica. Pero más allá del caso concreto de Venezuela, porque en realidad hay otras sanciones que se barajan aquí y que ya son de aplicación. En los servicios de acción exterior estamos comprometidos en la búsqueda de distintas formas para mejorar la credibilidad de las sanciones de la Unión en común con los Estados miembros. Claro, esto es todo de momento. Muchas gracias por su atención. ¿Qué dijo ella? Sí, se entendió muy mal. Y fíjate que dijo una cosa muy importante, porque el problema fue la traductora. Ella aquí lo que menciona, algo que para mí es uno de los logros de esta acción, y es que esta petición desvela las zonas grises a la hora de aplicar sanciones. Hay un vacío que se ha provocado por una confusión y que puede ser utilizado en favor del no cumplimiento de un mandato unánime del Consejo de la Unión Europea y específicamente de la PESC. Aquí ese mandato obliga a las instituciones a clarificar sus competencias en casos como estos y a definir los alcances, Patricia, de las sanciones y las responsabilidades de cada Estado miembro. Entre otras cosas, por ejemplo, el alcance del veto de ingreso al espacio Schengen, que ahí ahora veremos cómo eso ha sido una confusión. O sea, lo importante también de esto, y ya hablaremos mejor de los peticionarios y todo, es que estamos entre todos, ciudadanos y las instituciones y los políticos, definiendo y sentando precedentes sobre la forma en que se manejarán este tipo de situaciones en el futuro. Por otro lado, el logro más importante para mí es lo que venimos diciendo, ¿no? Que se trata de una acción ciudadana. Hay los 3 peticionarios, las felicitaciones que constantemente les dieron los eurodiputados cuando se dirigían a ellos no son mero protocolo, porque estas personas han conseguido hacer llegar a las instituciones correctas sus inquietudes, en este caso en concreto, y han conseguido que se activen los mecanismos para que le den respuesta a esa solicitud. Por eso es bueno que escuchemos lo que dijeron los peticionarios que también hablaron, que son Roberto Mancilla, del Foro Ciudadano España Constitucional, y la ciudadana Sorianit Hernández. Eso es muy importante, que fueron los que lograron esto.
Claro que sí, fueron ellos y no se conocen entre ellos. Fueron 3 peticionarios y estos 2 son los que estuvieron presentes, son de nacionalidad española y hay uno de nacionalidad portuguesa. No estoy segura, pero creo que conozco a Roberto Mancilla, trabajó con nosotros en El Nuevo País. Claro que sí, él me dijo que había trabajado contigo. Claro, imagínate, qué casualidad. Vamos a escuchar a Roberto Mancilla y a los otros. ¿Y el portugués también está? ¿El ciudadano portugués? No, porque él lo hizo anónimamente. Uno también puede hacer peticiones anónimas y no dijeron el nombre de él. Vamos a oírlos a los 2 que los tenemos seguidos. Vamos a oírlos. Soriani. Nosotros pertenecemos al Foro España Constitucional, un foro ciudadano radicado aquí en la ciudad de Vigo, en Galicia. Hemos realizado una denuncia ante la Comisión Europea por la ilegalidad de la entrada en el espacio Schengen, en este caso el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid, de la señora vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ocurrida el pasado mes de enero del presente año. En este sentido, consideramos que se ha violado la presencia de esta personalidad en un país miembro del espacio en Schengen por la complicidad de esta persona en las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la represión establecida. La ministra fue recibida por el ministro de Transportes del actual gobierno de coalición de Pedro Sánchez, el señor Ábalos, y permaneció durante varias horas en la sala VIP del aeropuerto de Barajas. Desde entonces, el gobierno español de Pedro Sánchez, ni tampoco el alto comisionado de Política Exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, han dado respuestas que hayan sido completamente convincentes, ni han logrado clarificar por qué estuvo la señora Delcy Rodríguez en un país como España, que lidera la agenda de la, solución de la crisis venezolana y que por lo tanto debería de ser más escrupuloso en este sentido a la hora de recibir a personas que han sido señaladas en la lista de violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del propio Parlamento Europeo. Esta es en resumen la petición que estamos elevando en este momento ante la Comisión Europea y agradecemos obviamente la receptividad otorgada. Solicito al Consejo de la Unión Europea mantener las medidas restrictivas sobre el Estado venezolano y las 36 personas vinculadas con el mismo y relacionadas también con las violaciones graves de derechos humanos. Que el Consejo exija a los Estados miembros a los Estados miembros de la Unión Europea informar cómo están aplicando las sanciones. Que el Consejo adopte nuevas medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. A la Comisión Europea evaluar la posibilidad de crear una oficina de recuperación de activos para facilitar la localización de orígenes, congelación, incautación, decomiso y retornos de activos pertenecientes a las 36 personas relacionadas con el Estado venezolano y sancionado en la decisión PESC 2017/2024. A la Comisión Europea evaluar también la posibilidad de crear un fondo fiduciario con estos activos congelados. Ello con base en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones. ¿Cuál es el objetivo de este fondo? Cumplir con los objetivos, como bien se dice, de la justicia internacional en materia de reparación y satisfacción de las víctimas venezolanas a la luz del derecho internacional y también consagrado en la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, pido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo trasladar a la Unión Europea y a sus Estados miembros nuestro mensaje de confianza en los valores y principios que caracterizan a la Unión, en la preservación de la paz, el refuerzo de la seguridad internacional, la promoción de la cooperación internacional, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Bueno, qué maravilla. Yo diría, claro, yo también creo que hay mucho desconocimiento de cómo funcionan estas cosas en Europa, Patricia, por parte de los venezolanos que están allá, porque hay venezolanos europeos, pero además de todos los países que conforman la Unión Europea, italianos, españoles, portugueses, etc. Entonces, esto debería haber sido masivo, pero seguramente es falta de información. Y yo creo que con esto tenemos el gran ejemplo de lo que los ciudadanos pueden hacer en países y en comunidades abiertas y respetuosas de los derechos como es la Unión Europea, ¿no? Así es, Patricia. Ellos son ciudadanos como tú y como yo. Personalmente yo estuve en contacto con Roberto Mancilla y con Mari Villar del Foro Ciudadano España Constitucional porque ellos me buscaron y yo agradecí esa confianza y en la medida de lo posible
les aporté, bueno, mi experiencia, al mismo tiempo que ellos me comentaban lo que querían hacer y seguimos encima de este tema. A Mari la tuvimos aquí en el segmento hace unos meses, no sé si lo recuerdas, claro. Y nos contó todas las iniciativas que ellos han ido adelantando para que este asunto del Delcy Gate no se pierda en el olvido. Yo los admiro profundamente y les agradezco esa perseverancia que siempre da fruto. Eso es como una lucha de David contra Goliat, en cierto modo. Y ya esta piedrita le dio en el talón de Aquiles al gigante, porque en muchos casos los eurodiputados intentan señalar a los peticionarios en vez de pedir explicaciones a los Estados miembros. Esto es algo que lo aclaró Jordi Cañas, de Renew. Yo recogí algunos extractos de los diferentes grupos, y este es Jordi Cañas, que es vicepresidente del Eurolat y también pertenece a la Comisión de Peticiones del Parlamento. ¿Podemos oírlo? Vamos a oírlo, sí. Vamos a oírlo. Algunos partidos políticos intentan eludir responsabilidades de Estados miembros que son obvias, cuestionables, pero que son objeto de este debate, con la intención siempre de señalar a los peticionarios como si fueran los responsables. Mire, no. Mire, le voy a decir a la señorita de Lesandí que ha quedado acreditado que el Gobierno de España permitió que se violase la decisión de la Unión Europea impidiendo a determinados miembros del gobierno dictatorial de Venezuela que pisaran territorio Schengen, porque sí que estuvieron en territorio Schengen. Yo no voy a entrar aquí en discusiones para hacerles entender que es territorio Schengen. No lo sabía ni el ministro de Interior lo que era territorio Schengen, pero sí que estuvo. Y no evitó ningún conflicto diplomático, lo provocó. ¿Por qué? Porque permitió que un alto representante de un régimen calificado de dictatorial y acusado de crímenes de lesa humanidad pisara territorio Schengen cuando lo tenían prohibido. Miren, este debate sí que se tuvo en el Parlamento Europeo, de hecho yo lo impulsé, y lo que conseguimos fue que el alto representante actuase con el mismo ninguneo que actúa habitualmente con este Parlamento. Quiero recordar que en la última intervención llegó a decir que no tenía que dar ninguna explicación ante el Parlamento, pero que lo iba a hacer. Bueno, pues no dio solo ninguna explicación, sino que actuó de facto como exministro de Exteriores del Gobierno de España. Se refiere a Borrell, ¿no? Claro. Porque la PESC la aplica el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, o sea, en este momento Josep Borrell. Por eso fue a él a quien se le pidió que diera explicaciones en el pleno del Parlamento, y él asistió y dijo que eso no era competencia europea. Es decir, que un tema que está directamente relacionado con un mandato del Consejo. Recordemos que las sanciones fueron una decisión unánime de los 28 países, y 28 porque todavía estaba el Reino Unido, y que él diga que eso no es de competencia europea. Entonces, ¿qué es de competencia europea? Sí. Patri, este debate de ayer coincidió con otra noticia que salió hoy, de que el juzgado madrileño que está investigando el Delcy Gate archivó la causa porque considera que la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional, y está siguiendo el criterio de la Fiscalía Española, que se basa en el artículo 25 de la Ley de Extranjería, que dice eso. Y este es el argumento de los socialistas, que también lo escucharemos ahora rápidamente. Bueno, de todas maneras, aunque esa causa se archivó en España, que no es una buena noticia, es diferente a la causa de la que también hablamos en algún segmento nosotras dos, que es la que sigue el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, el ministro. Claro, que es lo que te iba a decir, que una cosa es que no se considere territorio y otra cosa es la política, otra cosa es que funcionarios de Estado la hayan recibido. Exacto. Sí, y ese proceso es un proceso al que la Fiscalía se opuso también, que es el proceso la querella que presentaron los leócratas y el partido Vox contra el ministro, y al que le atribuyen más bien es un presunto delito, pero de prevaricación, como dices tú, ¿no? Sí. Entonces, esos dos partidos dicen que Ábalos fue el que autorizó para que atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el aeropuerto de Madrid, a pesar de que tenía prohibida la estancia y el tránsito. También intervino nuestro conocido Germán Terch,
Y en la intervención le pide explicaciones a Borrell también, como otros. Él hace el énfasis en que se investigue el tema de las maletas que entraron en España el día que entró Delcy y que nadie revisó. Se habla de 40 maletas. Oigamos a Hermann Tertsch. Vamos a escucharlo. Es muy necesario, en serio, y que explique el señor Borrell, sin chulerías habituales, sin esa altanería, como se decía antes, explique qué es lo que ha pasado para que, y no se ponga en plan defensor del gobierno español, que no es su papel, qué ha pasado, y además también a ver si logra aplacar las sospechas de tantos españoles de que fue un incidente porque esa vez fue mal, pero que esas maletas que llegaron con la señora Delcy están llegando a España de una manera continuada, frecuente, y quién sabe con qué objetivos y con cuántos fines y con qué fines. Todo esto debe tener una respuesta, me imagino, del gobierno español ahora, ¿no? Claro, bueno, se la van a pedir y van a investigar a fondo. A mí también me parece que esta es una oportunidad para las instituciones europeas de demostrarle a los ciudadanos que existen espacios para ejercer su poder cívico en el seno de la Unión y exigir directamente a sus políticos que les rindan explicaciones. En este caso, se creyó que con una comparecencia de Borrell en el Parlamento Europeo era suficiente, pero resulta que los ciudadanos no quedaron conformes y exigieron que se investigara y que se aclarara el sentido y el alcance de las sanciones, haciendo además uso de su derecho. Bueno, también intervino Leopoldo López Gil, porque todos los que intervinieron son miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Y esto fue lo que dijo Leopoldo López. Vamos a oírlo también, ¿no? Motivo. Espero que esta petición se mantenga y que esta comisión solicite a la Comisión Europea y al grupo RELEX de sanciones del Consejo que proporcionen la debida información a los peticionarios para esclarecer el motivo de sus reclamos y mantener vigentes todas las sanciones acordadas en el caso de Venezuela. Pero esto no coincide con lo que dijo el hijo, que las sanciones deberían ser nada más para Maduro, ¿no? Bueno, es que aquí yo te voy a contar otra cosa. Mire, vamos a aclarar que las intervenciones fueron más extensas y que estos son solo extractos para ilustrar. La petición sigue abierta porque la mayoría de los diputados votaron a favor de que siguiera abierta, es decir, que se siga accediendo a las instituciones, a las instancias que pueden pedir esa información. Obviamente también hubo votos en contra. Entonces, antes de explicarte otra cosa que va a suceder esta semana, que tenemos que estar muy pendientes con respecto a eso que tú acabas de decir de Leopoldo López Hijo, para finalizar los argumentos vamos a ver qué dijeron los socialistas y los verdes, que siempre van de la manito. Cristina Maestre y Tatjana Sarnoca. Hoy la Comisión de Peticiones va a reproducir un debate que ya se llevó a cabo en el Pleno del Parlamento Europeo del mes de febrero, donde el alto representante de Acción Exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, ya explicó claramente cuáles eran los márgenes competenciales que tiene la Unión Europea en este asunto. Quiero incidir en esto porque, a pesar de que ya se explicó claramente en sede parlamentaria, en el Pleno, del mayor órgano de representación del Parlamento Europeo y de debate, ya se explicó claramente el ámbito competencial de la Unión Europea, se vuelve a introducir este debate a pesar de que ya ha sido sustanciado por los señores diputados y diputadas. Yo creo que esto hay que explicarlo para hacer también público nuestro malestar por la utilización y la instrumentalización que se está haciendo del Comité de Peticiones para introducir asuntos en los que no hay competencia europea con el único objetivo de atacar al gobierno de... Queremos expresar nuestra falta de satisfacción con la capacidad de la Comisión de Peticiones para resolver cuestiones que no caen bajo los requisitos o la violación de la legislación comunitaria. Y esta explicación, donde un país
y los representantes del Servicio de Acción Exterior nos explican que no se puede adoptar ninguna acción jurídica, que no tienen la posibilidad de actuar. Todos somos políticos. Pero, por favor, no abusen de nuestro mandato para resolver problemas nacionales. Por favor. Bueno, ya ve que el mismo... No es un problema global, sino nacional, según ella. Sí, hay una tendencia, como decía Jordi Cañas, a atacar a los peticionarios. Un punto clave aquí son las condiciones que tiene que cumplir una petición antes de ser admitida, Patricia. Son muy estrictas y los temas de las peticiones solo pueden referirse a temas dentro de las competencias de la Unión Europea, o sea, que afecten a los países miembros y a sus ciudadanos directamente, y solo pueden ser presentadas por ciudadanos europeos. Por eso muchas peticiones que se han querido introducir sobre el tema de Venezuela no han prosperado. Además, y esto es importante, el tema no debe haber sido ya tratado o resuelto por alguna institución. Por ejemplo, cualquier petición que uno presente sobre un tema que ya está incluido en una resolución aprobada por el Parlamento Europeo y enviada a otras instancias, no va a ser admitida. Un periodista me llamó a mí ayer, después del debate, y me insinuó que los partidos de derecha españoles estaban introduciendo la petición para desprestigiar al gobierno de España. Yo le dije, mira, no, eso no es así. Le expliqué todo esto y después él me confesó que no conocía bien el funcionamiento de la Comisión de Peticiones. Y es que es verdad que muy poca gente lo conoce lo suficiente. En este caso se descubrió que incluso la Comisión Europea decía que había una obligatoriedad jurídica de dar una explicación de cómo estaba el Estado, en este caso España, interpretando ese mandato. Y bueno, esto pasa esta semana en la que las sanciones se van a revisar, porque las sanciones tienen validez de 1 año y se tienen que ratificar cada vez. O sea, ya ha habido 2 ratificaciones en 2018 y 2019 y la fecha de vencimiento, digamos, es cada 13 de noviembre, o sea, este viernes. Por lo tanto, las pueden cambiar. Viernes 13. Viernes 13, las pueden cambiar, las pueden quitar. Por eso es importante que se haya hecho este debate ya, porque aunque no afecta directamente, sí clarifica y sigue poniendo el tema sobre la mesa, el tema de las sanciones, ¿no? Y recordemos que las sanciones se impusieron en el 2017 porque la Asamblea Constituyente apartó del Poder Legislativo a la oposición y crearon un nuevo órgano de diputados. El texto ese original decía que para revertir las medidas restrictivas que había aprobado el Consejo, había 4 condiciones: la celebración de negociaciones creíbles y sustanciales, el respeto a las instituciones democráticas, la adopción de un calendario electoral pleno y la liberación de todos los presos políticos. Eso hace 3 años. Bueno, eso se ha profundizado, no es que se ha resuelto, se profundizó. Profundizaron los problemas. Bueno, Pati, gracias. A ti, hasta aquí llega el reporte. Sí, es muy bueno. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con Agárrate. Hasta la próxima.